Hacer reroll es muy fácil y rápido. Y ahora a continuación te explico el cómo se hace. Lo primero que voy a hacer es iniciar sesión. Lo que yo personalmente os recomiendo es la opción número 1, que os pide correo y contraseña. Ya veréis vosotros si queréis haceros diferentes cuentas de Google de normal o queréis iros a páginas de terceros donde podéis tener correos temporales en las que si al final el reroll os gusta lo que ha salido, ya después tendréis que vincular la cuenta y demás. Ahí no voy a entrar porque la verdad es que es un tema que no controlo. Ya sabéis que yo no soy de hacer reroll, de hecho nunca lo he hecho. Siempre me quedo con la primera cuenta que me hago, independientemente de que después las cosas que me salgan sean buenas o malas. Pero bueno, hoy traigo este vídeo porque considero que el reroll es muy rápido y es muy rentable. Entonces, lo dicho, hacéis cuentas, iniciéis con esas cuentas. Al entrar en el juego nos salen estas dos opciones. Para la gente con cuentas reroll que quiere ir rápido, os aconsejo la senda del alba, porque así todo lo completaréis más fácil y rápido y llegaréis cuanto antes al gacha. Y tenéis que centraros en la historia principal. Como tal, no tiene botón de skip, pero no os preocupéis si clicáis constantemente, vais a skipear todos los textos bastante rápido. Hay un momento de lore en el que llegamos a la primera ciudad. Entramos en el edificio principal de esta ciudad. Tenemos que dejarle el gato a una chica para que lo investigue. Tras esto saldrá una animación en la que la chica nos explicará la función del gato. Y una vez que esto termine, se nos va a desbloquear el tema de los monstruitos y el gacha. Así que como podéis ver, literalmente el gacha es una de las cosas primeras que vamos a desbloquear en este juego. Hacemos la primera tirada del tutorial, la cual nos va a dar un personaje de 4 estrellas sí o sí. Y este personaje sería random. No a todos os va a tocar el mismo. En mi caso, por ejemplo, me tocó la pistolera Ángel, que por lo que he visto en tema de tier list está bastante bien, aunque según donde la utilices puedes llegar a pasar de tier 0 a tier 1 a tier 3, pero bueno, yo la pondría más o menos entre tier 1 y tier 2. Después comentaros para aquella gente interesada que otros personajes de 4 estrellas que podrían estar interesantes obtener sería, por ejemplo, Benjamín, que estaría entre tier 1 y tier 2, tenemos a Ellie, que estaría entre tier 1 a tier 3, Bonnie o Sera, que están entre tier 2, tier 3, y después entre los gratuitos que tenemos porque nos los dan por lore o porque nos los han mandado por correo, tendremos a Clau, que ahora mismo estaría en tier 2, y a Francis, que estaría entre tier 2 y tier 3. Y bueno, se nos ha desbloqueado el gacha, hemos hecho la primera tirada de prueba y ya vamos a poder tener acceso al resto de banners. Vamos al correo y reclamamos las tiradas que vamos a tener ahí para reclamar. Y nos vamos a ir al banner especial, este es el importante. Aquí podremos hacer 2 multis, 20 tiradas en total. Y en la segunda multi tienes asegurado un personaje legendario de 5 estrellas sí o sí. Lo normal de este banner es que te toque un personaje de 5 estrellas y en la segunda multi. Pero si hacéis reroll y tenéis suerte, podréis llegar a obtener hasta 2 y 3 personajes de 5 estrellas entre las 2 multis. De hecho, ha llegado a decirme algún seguidor mío que en esas 2 multi ha llegado a obtener 5 personajes de 5 estrellas. O sea que literalmente ha acabado con toda la suerte de todo el año. Yo en mi caso me tocó Ji-Won, que es uno de los mejores personajes que te puede tocar en este banner y que por lo que sé viene bastante bien para Esther, que sería el personaje promocional que tenemos ahora mismo. Aunque comentar que todos los personajes que tenemos en lo que es el banner especial están bastante bien, pero sería priorizar la obtención de Ji-Won y de Flair, estarían entre tier 0 y tier 1. Después otro personaje a priorizar, por ejemplo tendríamos a Ofelia, que sería de tier 1, a Sang-Won, que estaría entre tier 0 y tier 1 según lo dicho donde lo utilicéis y demás. Tendríamos a Gaby, que es de tier 1, y otro personaje muy potente que ahora mismo no estaría habilitado pero que lo estará de futuro sería Mina. Ese personaje sí o sí inténtelo obtener de futuro, que ahora mismo sería tier 0. Después, una vez de haber hecho las 2 multis, este banner especial cambia y nos sale un nuevo banner en el que podemos elegir seleccionar un personaje legendario de los siguientes que tenemos ahí para que podamos tirar por él. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que me ha salido Ji-Won en el banner especial de las 2 multis, ahora este banner al que me interesaría sacar sería a Fair, un personaje muy recomendado, muy potente que pude probar en la beta. Entonces, seleccionamos el personaje y como podemos ver, podríamos obtenerla asegurada a las 50 tiradas. Así que el reroll consistiría en o hacéis una cuenta, entráis, skipeáis todo, desbloqueáis el gacha, vais al banner especial y hacéis las 2 multis e intentáis obtener en esas 2 multis 2, 3 legendarios. Y en ese momento, si lo que habéis tenido no os agrada, ya podréis hacer el reroll. Vale, lo dicho, se hace en cuestión de 5-10 minutos. Es bastante rápido. Y comentar para aquella gente interesada que si queréis o pretendéis hacer reroll de Esther, que sería el personaje promocional, ya estaría más complicado, ya es algo que conllevaría más tiempo
tiempo y más esfuerzo y que quizás no es tan rentable hacerlo, ¿vale? Sobre todo, lo dicho, si vais a hacer reroll, centraros en el banner especial, ¿vale? Ese es el importante. Es el banner que os va a chetar de primeras. Así que espero que este vídeo les haya ayudado, les haya gustado y nos vemos próximamente con más cositas. Chao, chao.